Alma poderosa, soy la Caro. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. La salud emocional es de vital importancia. Cuando tú no tienes gestionada la salud emocional o no te vas trabajando todas aquellas emociones negativas que te suceden, puede llegar al sistema nervioso central. ¿Cómo se ve eso? Si tú, por ejemplo, sientes o a nivel inconsciente te sientes en riesgo, te sientes en peligro, tu sistema nervioso, literalmente se pone en alerta. Y cuando se pone en alerta significa que a ti te pasan cosas. Llega una crisis de pánico, una crisis de angustia, una crisis de ansiedad, o simplemente te sudan las manos, a algunos les sudan los pies, o viene ese apretón en el pecho que te cuesta respirar. Y eso es porque el sistema nervioso está en alerta. Te lo menciono porque yo no solo hago sanación energética a distancia mientras estás acostado una vez a la semana, no. También hago sesiones 1 a 1 de 60 minutos de videollamada para sanar todas esas emociones y temas. Ayer a las 22:15 atendí a una mujer que necesitó de mi compañía, de mi acompañamiento emocional mediante una videollamada de 60 minutos, que es mi servicio de liberación. Y lo que yo quiero mostrarte con esto es que justamente esta mujer se sentía en crisis, pero en el fondo no entendía por qué. Sin embargo, ahondando nos dimos cuenta que le estaba sucediendo lo mismo que antes. El cuerpo tiene memoria, la mente también tiene memoria, el cuerpo emocional la tiene. Y cuando tú nuevamente te sientes en riesgo, te sientes en peligro, aunque no te des cuenta, el sistema nervioso reacciona y te dice, hey, aquí hay peligro. Imagínate y hagámoslo prácticos. Supongamos que le tienes miedo a los perros y tú ya le tienes fobia a los perros, has trabajado eso. Pero cuando tú ves de nuevo al mismo perro, la misma raza y el mismo color, que es el que te mordió y por lo cual generó tu fobia, a ti te vuelve a aparecer ese miedo. Y ahí es donde hay que trabajar. Y sí, ayer era domingo 22:15, atendiendo a una de mis solicitantes porque claramente estaba en riesgo. Y la liberación emocional, este acompañamiento 1 a 1 por videollamada puede hacer toda la diferencia. Yo tengo protocolos específicos para contener a personas en crisis, donde con una técnica muy conocida en Europa y en Estados Unidos puedo literalmente entrar a esos estados y no tan solo sacar esa emoción o ese miedo que te está generando, que además siempre hay mucha pena y mucho dolor detrás de ese miedo, porque ese miedo te lo dije en un ejemplo, pero a veces es otro tipo de miedo, miedo a una persona, miedo a una situación, miedo a un evento. Hay muchas cosas que te lo pueden provocar. Lo importante es que sepas que mediante el servicio de liberación emocional, que es una videollamada de 60 minutos, podemos trabajar eso, lo podemos soltar, liberar, soltar esa emoción negativa y sobre todo mucho dolor y sufrimiento que hay dentro que no está reconocido, y tener protocolos específicos para salir de la crisis. Es de vital importancia estar siempre acompañado de un buen profesional que sea capaz de ayudarte en los momentos más importantes o más difíciles y dolorosos, y qué mejor que hacerlo de manera personalizada. Y ojo con algo muy importante, esta mujer al final de la sesión ya estaba más en paz, estaba más tranquila, pudo verbalizar sus más grandes miedos, sus más grandes culpas, sus más grandes sombras, porque justamente por no decirlas, por no poderlas gestionar con un profesional adecuado, se estaban acumulando en su cuerpo, y descubrió exactamente las 3 razones por las cuales su cuerpo, su sistema nervioso se sentía en alerta, y aprendió y descubrió por qué volvió esa crisis. Cuando tú tienes esa maestría es que todo cambia y te vuelves más respetuosa con tu proceso y, por supuesto, más paciente contigo misma. Siempre está acompañada de los mejores. Cuando tú lo necesites, tiene que estar esa persona contigo. Alma poderosa, si llegó el momento para ti de sanar aquello que tanto te duele, que tanto te afecta, que tanto te hace sufrir, o que sientes que esa situación o recuerdo literalmente te hace poner en riesgo, porque repites un mismo patrón, porque siempre, por ejemplo, eliges a hombres narcisistas, porque siempre tienes determinados problemas o eliges a personas que te hacen daño, o simplemente estás en crisis, o tienes algún tipo de fobia, todo eso, incluso más, ojo, podemos trabajarlo con la liberación emocional. Estas sesiones 1 a 1 de 60 minutos. Y lo más importante, vas a salir más aliviada, con menos emociones negativas, pero ¿sabes qué? Sobre todo con menos dolor, menos sufrimiento y más en paz. Y eso es impagable. Y sobre todo, si tú estás con una profesional que te acompañe, que esté para ti,
cuando así lo necesites, eso hace toda la diferencia. Si sientes que necesitas ayuda y andas buscando justamente una profesional que te acompañe, te voy a dejar aquí mismo un testimonio de una mujer que, si bien tenía mucho miedo al inicio, se sintió tan maravilloso al finalizar la sesión que pudo literalmente sanar, en su caso, un tema relacionado con el amor. Sí, porque justamente era una mujer que todo el tiempo elige hombres que le hacen daño o que no la eligen o que la abandonan. Si este es tu caso, bueno, aquí te voy a dejar el testimonio para que sepas cómo es sanar con mi método de la Caro Fuentes, con mi método sanación del recuerdo, cuando el pasado deja de doler. Te abrazo y nos vemos.